que vamos a leer la palabra del Señor. Habrá su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 27. Es un salmo de David, del rey David, y sirviendo al Señor, honrándole a nuestro Dios. Vamos a hacer lectura de esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Alabanza. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón, a ver si me acompañan en el Salmo 27, ¿ya? Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, dice el verso 8. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, Señor, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aguarda, Jehová, dice el verso 14. Aguarda, Jehová, espera, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Así es, mis hermanos, tenemos que esperar en el Señor. Le voy a invitar a que oremos al Señor, para que la palabra del Señor pueda tocar nuestro corazón, para que en ese día aprendamos cosas que Dios tiene en sus planes. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar un momento. Padre bendito, Dios de la gloria, estamos delante de ti, Señor. Hoy nos congregamos, Padre, buscando tu rostro, buscándote a ti, Señor. Queremos, Señor Dios mío, acercarnos a ti con un corazón contrito, deseosos de aprender de ti, Señor, porque tú eres nuestra salvación, tú eres la fuerza de nuestra salvación, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Tome asiento, por favor. Hacíamos lectura del Salmo 27. Es un libro es un capítulo muy hermoso, que realmente nos dice que la salvación depende de Dios. Jehová es mi luz, dice el primer versículo, y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pregunta, ¿no? ¿De quién voy a tener miedo si Él es mi fortaleza? Así que, hermanos, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza, Él es la bendición de nuestro que nos da a nosotros los hijos de Dios. Amén, hermanos, vamos a aprender la palabra del Señor. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje muy importante de la palabra. En realidad quiero en esta mañana hablarles sobre la doctrina de la salvación. Nosotros, hermanos, somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor. El hombre, hermanos, cualquier hombre, para ser librado de la muerte, porque la palabra de Dios nos dice, el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. El que no ha recibido a Cristo está muerto. Para que el hombre pueda ser librado de la muerte, de esa muerte espiritual, necesita ser salvo. Todas las personas necesitan la salvación. Esa salvación, hermanos, nos va a llevar de un estado de muerte a un estado de vida. Eso es importante. El que tiene a Cristo, hermanos, ahora vive para el Señor. Hemos pasado de muerte a vida eterna. Ser salvos, hermanos, quiere decir ser salvos de algo, del pecado, ser salvos de nuestra forma de vivir, quizás una vida disipada, una vida así. ¿Para qué? Para algo nuevo. Amén. Para algo mejor, para lo que Dios quiere enseñarnos. Por eso en el Evangelio de Juan, a ver, yo le invito a mi hermano también que nos acompañe, tal vez con la lectura. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el capítulo 3, versículo 16. A ver, encuentre el pasaje, mi hermano. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es un pasaje muy conocido. Es un pasaje que todos los días quizás decimos, porque de tal manera Dios, el Dios Todopoderoso, amó al mundo. De tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino, dice hermanos, ¿qué dice hermanos? Para que el mundo sea salvo por Él. Por eso, hermanos, es importante para nosotros como cristianos, hermanos, es importante la doctrina de la salvación. Es una doctrina. No cualquiera habla de la salvación. Amén. No cualquiera dice la salvación en Cristo Jesús. Para la persona que no tiene a Cristo, hermanos, es una locura. ¿Salvo? ¿Pero de qué dice? Salvación para la vida eterna. Salvación del pecado, de nuestra vida corriente. Porque cuando no tenemos a Cristo, hermanos, tenemos una vida desordenada, una vida que no tiene quizás un sentido. La única manera de prepararse, hermanos, para servir a Dios, escúcheme eso. Para servir a Dios tenemos que ser salvos. Tenemos que tener la salvación en Cristo Jesús. Amén. Una persona que no es salva, hermanos, no puede servir a Dios. Muy pronto se ha de molestar, se ha de sentir incómodo. Si no somos salvos, hermanos, no podemos servir al Señor. Eso nos dice en el libro de Efesios. A ver, veamos el capítulo 4 de Efesios. Efesios capítulo 4. La palabra de Dios dice, hermanos, los versículos 8 al 10. Miren, hermanos. La palabra de Dios
Es tan profundo, hermanos, cuando nos habla, el Señor nos dice, hijo, tienes que saber esto. Esto es importante para ti. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo se encuentra en esta mañana? Tenemos que estar en victoria en Cristo Jesús. Los versículos 8 al 10. Vamos a leer, hermanos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, dice, dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Qué lindo, hermanos. El Señor llenó todo. Por eso nuestra salvación es en Cristo Jesús. Cuando leemos en el libro de Proverbios, a ver, hay otro pasaje que nos habla, hermanos, precisamente nos dice y nos amonesta, nos dice, hijo, considérate siempre salvo. Capítulo 15 del libro de Proverbios. Qué lindo es, hermanos, saber que somos salvos en Cristo Jesús. Qué lindo es saber que la salvación es de Dios, la salvación proviene de Dios. La persona que es salva, hermanos, dice la palabra del Señor, puede orar. La persona que es salva puede confiar en el Señor. La persona que se acerca a Dios trae su vida, presenta como un sacrificio agradable a Dios. El sacrificio de los impíos, el que no tiene a Dios, dice, es abominación a Jehová. Por más que haga, hermanos, puede hacer cualquier actividad. Usted sabe que en esta vida todos dicen, no, yo hago por Dios estoy haciendo. Pero si no tiene a Cristo, si no ha conocido la salvación, ¿qué dice, hermanos? Es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Por eso es importante la doctrina de la salvación en nosotros, hermanos. Tenemos que tener la seguridad. ¿Es usted salvo? Sí, soy salvo. ¿Cómo es que usted es salvo? Por la sangre de Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús hemos sido salvos de todo. Amén. Amén, hermanos. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo vive. En el Evangelio de Mateo hay otro pasaje, hermanos, que es bueno que nosotros hagamos siempre lectura de la palabra del Señor. En el capítulo 7 de la palabra del Señor. Mateo 7. A ver, les voy a esperar, hermanos, y nuestro hermano nos va a apoyar también. Gloria a Dios. Es un pasaje que nos hace reflexionar, dice, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? Y en tu nombre hemos echado fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El que no tiene, hermanos, el que no está convencido de la salvación de Cristo Jesús, el Señor puede decirnos, yo no te conozco. Señor, pero yo he estado en la iglesia, pero ¿eres salvo? ¿Recibiste a Cristo? ¿Recibiste el perdón de Dios? Porque es Dios perdonándonos, Dios mostrándonos nuestra condición, ¿verdad? Amén. Es necesario entonces, hermanos, ser salvos para ser victoriosos en la vida cristiana. El que tiene a Cristo, hermanos, el que ha recibido a Cristo Jesús, va a ser siempre victorioso. Por eso es necesario, hermanos.
Mucha gente no habla de la salvación. Mucha gente dice, no, te venga a la iglesia. Nada más, venga a compartir con nosotros. Pero lo importante es decirle, usted tiene que conocer, usted tiene que tener la salvación de Cristo. Si usted lo conoce a Cristo, quiere decir que ya es salvo. Pero hay que conocerlo al Señor, amén. La salvación, hermanos, es el primer requisito. Escúcheme esto. Quienes están viendo este video y quienes tal vez van a escuchar el audio. La salvación, hermanos, es el primer requisito para ser miembros de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo. El que no es salvo no puede decir que es miembro de la iglesia de Cristo. El que no es salvo no puede decir yo soy de la iglesia de Cristo. Por eso hay tantas sectas, tantos grupos, hermanos. Si usted le pregunta, dice, ¿es usted salvo? ¿Es usted conoce a Cristo Jesús? No, yo soy tal, dice. Nos puede decir otra cosa. Pero es el primer requisito para ser miembro de la iglesia de Cristo. Entonces, en la salvación, hermanos, el momento de la salvación, usted recibe el bautismo del Espíritu Santo en su vida. La palabra de Dios nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo. Así que la salvación, hermanos, es algo tan importante en la vida del cristiano. Amén. Por eso, hermanos, por eso cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Por eso podemos decir que somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que con gemidos indecibles se refiere a Dios y habla por nosotros. Y cuando hablamos las cosas de Dios, lo hablamos espiritualmente, no en la carne, en el Espíritu. El cristiano habla en el Espíritu, así, Señor, te clamo, Padre bendito. Por eso cuando estamos orando, cuando estamos clamando, decimos, Padre bendito, en el nombre de mi Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, me acerco a ti. Amén. Qué lindo es así, hermanos. Eso es lo importante. Luego que somos salvos, hermanos, que somos miembros de la iglesia de Cristo, podemos hacer las actividades. Podemos bautizarnos para realmente decir que somos de Cristo, para identificarnos plenamente y decirle, Señor, ahora sí, me identifico plenamente con la vida cristiana. Hoy en día soy de Cristo. Amén. Entonces eso es importante, hermanos. Es importante. A ver, vamos a leer otro pasaje, hermanos. Estamos hablando acerca de la doctrina de la salvación. Es importante que nosotros estemos plenamente seguros. Que si alguien te pregunta en la calle, te dice, ¿es usted salvo? Sí, Señor, soy salvo. ¿Es usted de Cristo? Soy de Cristo. ¿Es usted cristiano? Amén, soy cristiano. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Perdón, a ver, me pasé el pasaje, pero aquí está. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Usted puede bendecir el nombre de Dios. Bendiga el nombre de Dios. Siéntase gozoso en el nombre del Señor. Diga, mi Dios es poderoso, mi Dios es grande. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Hechos 2, versículo 41 al 47. Miren qué lindo. Este pasaje es lo que dice, hermanos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, si usted ha recibido la palabra del Señor, tiene que bautizarse. Y se añadieron en aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban, dice hermanos. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Qué lindo, hermanos. La vida de los primeros cristianos, así tiene un título en su Biblia también. Y sobrevino, dice, temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades. Miren, hermanos, cómo eran los cristianos, ¿no? Vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Hoy en día no, usted no tiene que repartir sus bienes, solamente honrarle al Señor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, participando de la cena del Señor. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso es importante la doctrina de la salvación. Entonces el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Gloria a Dios, ¿verdad? La salvación entonces, hermanos, es importante en todo momento. Es nuestra identificación plena. En nuestro país, hermanos, tenemos la cédula de identidad, ¿verdad? Es así para el cristiano. La salvación es algo que nos identifica. ¿Quiénes somos delante de Dios? Por eso, hermanos, usted nunca se avergüence. Si alguien le pregunta, ¿es usted cristiano? Sí, soy cristiano. Porque eso es lo que dice Dios. El que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, dice el Señor. Pero el que me niegue, el que diga, no, yo no, todavía no, yo también le voy a negar, dice el Señor. Así que por eso, hermanos, es importante. Es importante en todo momento. La salvación es la única manera de cambiar, hermanos. ¿Qué vamos a cambiar? Nuestra vieja naturaleza. Usted tiene que cambiar y yo tengo que cambiar. Si antes me enojaba, si antes peleaba, si antes yo era una persona que quizás cometía toda clase de cosas, hermanos, ya no tengo que hacerlo, porque soy salvo. Amén. La salvación entonces puede cambiar. La salvación es la única manera para que Dios nos pueda cambiar nuestra vida. Solo Dios puede realizar una transformación en nosotros. Solo Dios puede transformarnos. Por eso, hermanos, es importante nosotros confiar plenamente en el Señor y decir, Señor, tú eres quien nos salva. Hay muchas instituciones hoy en día en el mundo que están ahí, dice, deje las bebidas. Alcohólicos Anónimos. Dice, venga usted. Aquí le vamos a ayudar. Solamente Cristo Jesús, nuestro Dios, puede transformar a la persona. Estemos seguros de eso, hermanos. Solamente en Cristo Jesús puede traer a un joven que está quizás en alguna situación difícil. Quizás está consumiendo algunos estupefacientes o una cosa así. Solo Dios puede cambiar, hermanos. Dios va a cambiar a las personas. Dios va a hacer que las personas sean diferentes. Amén. Solamente Dios puede realizar esa transformación verdadera en nosotros. Hay un pasaje, hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo 13. A ver, hermanos, le estoy haciendo correr mucho, creo. Dígame nomás, hermanos. Calma, hermano, un poco. Jeremías, por favor, capítulo 13. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.
Oh Señor. Capítulo 13, versículo 23 de la palabra dice. Miren, hermanos, es una pregunta que se hace aquí. Usted sabe que los etíopes son de color negrito, son de raza negra, ¿verdad? Dice, ¿el etíope cambiará su piel? ¿El leopardo sus manchas cambiará? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Solamente Dios puede cambiarnos. ¿Por qué? Porque somos salvos, porque hemos recibido la salvación en Cristo Jesús. Por eso es importante esa doctrina. Por eso es importante que nosotros tengamos la seguridad de la salvación. Y digamos, hermanos, yo soy salvo. Yo soy salvo en Cristo Jesús. Porque ¿quiénes van a ser levantados el día que el Señor vuelve, hermanos? Los que sean salvos. Amén. El que no esté seguro de su salvación, así no sé. Yo iba, pero no hacía estas cosas. Usted tiene que estar seguro y tiene que vivir la vida cristiana. Si usted vive la vida cristiana, va a decir, Señor, ven. Como dice ese cántico que cantamos, amado mío, ven Señor, ven Señor. Aquí está la novia esperándote. Amén. A ver, denle una ofrenda de aplausos al Señor, porque eso es verdad, hermanos. Nosotros somos la amada del Señor, la amada que espera la venida de nuestro Dios, de nuestro Señor. Por eso es importante. Miren qué pasaje, qué versículo. En otras palabras nos está diciendo, ¿la persona morena se volverá blanca? No, dice, hermanos. Al leopardo desaparecerán sus manchas, tampoco. Así que si ustedes están habituados a hacer las cosas malas, no, yo soy bueno, yo voy a hacer bien las cosas. No, yo no tengo necesidad, dice mucha gente. ¿Podrá ser algo bueno? No. Yo nunca he hecho mal, dice, hermanos. Cuando alguien vamos a predicar la palabra, ¿verdad? Te necesita de la salvación también. No, dice yo soy salvo. No, inclusive nos dice, no, yo soy inclusive romano, dice, católico, apostólico y romano. No quiere escuchar. No importa, ¿verdad, hermanos? Es con el Señor. Dios sabe. En 2 de Corintios 5, 17 y 18, conocemos ese pasaje, ¿verdad? ¿Qué dice, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, miren, hermanos, 2 de Corintios 5, 17 y 18. Van a disculpar, hermanos, pero medio que se me han pegado las hojas en mi Biblia y voy moviendo, tendré que mojarme la manito. 5, 17 y 18, miren lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno es salvo, hermanos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Algo que quiero mencionarle, hermanos, y que quiero decirle, hermanos. Jesús, hermanos, es el Salvador. Cristo Jesús, hermanos, es la unción perfecta de Dios. Por eso cuando hablamos tenemos que hablar correctamente. Jesucristo es nuestro Salvador. Cristo Jesús venció al pecado. Por Él somos salvos. Amén. Porque hoy en día, ¿por qué le menciono esto, hermanos? Porque hoy en día hay mucha gente que dice, solo Jesús. Cuidado, solo Jesús. Dice. No, un momentito. Nuestro Dios, hermanos, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, muchos dicen, hermanos, inclusive hablan, ¿no?
Ustedes son pues de la Trinidad, dicen. Tienen 3 dioses, no tenemos 3 dioses. Tenemos un solo Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Nosotros creemos en un Dios que es trino. Se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Valga la aclaración, hermanos, porque hoy en día como que la gente está en eso, hermanos. Y todavía salen como que son también, no, también nosotros somos cristianos evangélicos, dice. Yo creo que tenemos que usar correctamente lo que dice la palabra del Señor. La Biblia es completa, hermanos. La Biblia es completa desde el Génesis al Apocalipsis. Y siempre vamos a encontrar a un Dios todopoderoso. Un Dios grande, hermanos, manifestado primeramente con el pueblo de Israel como Jehová de los ejércitos. Como Dios que hace todo, como el Señor de todas las cosas. Y vino por nosotros para darnos la salvación, para que nosotros seamos salvos por su gracia, por su misericordia. Amén. Amén, hermanos. Eso es lo que es nuestro Dios. Hay otro pasaje en Tito, unas hojas más atrás, por favor, en el Evangelio de Tito. Qué lindo, hermanos. ¿Sabía quién era Tito, hermanos? Era un pastor, un lindo siervo, que enseñaba bastante la palabra del Señor. Por eso era bien claro en compartir estos pasajes de la palabra. Dice en el capítulo 3, versículo 3 al 7 lo que dice. Mire, vamos a ver. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero ¿qué dice el verso 4? A ver, hermano. Pero cuando se manifestó, dice, la bondad de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, ¿quién es nuestro Salvador? Dios es nuestro Salvador. Cristo Jesús es el Salvador. Jehová de los ejércitos es nuestro Salvador. Eso hemos visto en el Salmo 27:1, ¿verdad? Que dice que Dios es nuestro Salvador. Por eso, hermanos, tenemos un solo Dios, que es nuestro Salvador, es nuestro protector, es todo para nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquí nos aclara, nos está diciendo quién es Dios realmente, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por eso, hermanos, si usted tiene a Cristo, si tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna. Amén. Amén, hermanos. A ver, denle una ofrenda de aplausos. Lo veo como si no estuviese triste. No estamos tristes. Tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, mi hermano. Entonces, hermanos, somos salvos por la palabra misma del Señor, porque la palabra de Dios nos limpia, nos purifica. Hermanos, la palabra de Dios nos confirma, nos dice, ustedes son salvos. Aquí la palabra está escrito. No hay donde equivocarse. La salvación es de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, la salvación, hermanos, es de suma importancia. Es importante para todas las personas. Es la única manera que podemos tener vida eterna. Es la única manera. Si alguien dice, ¿usted va a vivir eternamente? Sí, voy a vivir eternamente, porque soy salvo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener nosotros la vida eterna. Amén, hermanos. Para comprender mejor, hermanos, para comprender mejor acerca de la salvación, tenemos que hablar acerca de lo que es la ley y de lo que es la gracia.
Nosotros, hermanos, la palabra de Dios nos dice que no somos salvos por cumplir la ley, sino por la misericordia de Dios. La ley era bien estricta, hermanos. La ley fue específicamente para el pueblo de Israel que recibió en ese momento. Dios puso los mandamientos. Dios dio los mandamientos a través de Moisés. No era de Moisés, era de Dios esos mandamientos. Amén. Entonces es importante, hermanos, que para conocer lo que hay una diferencia, lo que es la ley y la gracia de Dios en la salvación. Si confundimos las cosas, hermanos, puede haber un mal entendimiento, como que hay así. Algunos dicen, no, hay que cumplir la ley. Pero en muchos pasajes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice, no, dice. En Gálatas, hermanos, es un pasaje muy especial. Hay personas que dicen, no, nosotros guardamos la ley, nosotros solamente nos reunimos los sábados, así esto, el otro. Habría que compartir con ellos, o decirle por lo menos, por favor, léala, el libro de Gálatas, ahí vamos a encontrar. Entonces, hermanos, hay muchos errores que podríamos cometer si nosotros confundimos. Uno de los errores, cuando si decimos de que somos salvos, hermanos, o la gente dice, somos salvos a través de la ley, hermanos, puede causar una confusión. En el libro de Hechos, a ver, vamos al libro de Hechos, capítulo 15. Miren lo que dice la palabra del Señor. A ver, yo le invito a que vayamos en la lectura. Vamos a leer muchos versículos aquí. Capítulo 15 de la palabra del Señor. Esto es los que dicen, hermanos, los que se basan en la ley. En la ley, hermanos, el que era judío tenía que circuncidarse. Entonces algunos que venían, de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan, conforme al rito de Moisés, ustedes no son salvos. Cuidado, ¿no? Que alguien te diga, tienes que circuncidar. A tus niños tienes que circuncidarlos. ¿Qué era la circuncisión? Que les cortaban alrededor del prepucio del bebé, le cortaban como algo que pertenecía a Dios. Y decían, si no se circuncidan, no son cristianos, no son salvos. Entonces no es así. Vamos a ver el verso 11, que dice, hermanos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hermanos, tenemos que estar bien seguros porque somos salvos nosotros, hermanos. La circuncisión no es física, la circuncisión es en el corazón, es la limpieza en el corazón. Amén. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, somos salvos de esa manera. Otro pasaje, hermanos. A ver, capítulo 3 de Romanos, versículo 28. No se va a cansar, hermanos, con los pasajes, porque en realidad la palabra de Dios nos confirma. La palabra de Dios nos dice, esto es así, hijo. Eso tienes que conocer. Capítulo 3, versículo 28 de la palabra. Mire, de Romanos. Concluimos, pues, dice, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Así que, hermanos, nosotros cuando alguien nos pregunte, ¿es usted salvo por la fe o es salvo por haber cumplido la ley? Por la fe en Cristo Jesús. Somos justificados. Amén, hermanos. Por la gracia de Dios. Amén, gloria a Dios, ¿verdad?
Entonces, ese es uno de los errores que mucha gente comete. Dice, no, que la ley, somos justificados. Nosotros, hermanos, somos justificados por la ley, dice. Por eso tenemos que cumplir. Hay muchas cosas que escuchamos, ¿verdad? No hay que comer esto, no hay que hacer aquello, no esto hacían en el Antiguo Testamento, no comían, no esto. La palabra de Dios dice, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. De todo lo que Dios nos da es bendición. Entonces es importante. Entonces nosotros somos salvos sin las obras de la ley. No se puede añadir la ley a la gracia, hermanos. No se puede aumentar y decir, no, esto también tienes que cumplir. Había un tiempo, hermanos, quizás por la falta de conocimiento, algunos papás dicen que cometieron el error de decir, sí, hijito, a mi hijo tengo que circuncidarle, ¿no? Y no está bien eso, hermanos. Nosotros, la limpieza es en el corazón, no es física, hermanos. Amén. La limpieza es en el corazón. ¿Dónde empieza la salvación? En nuestro corazón. Primero Dios nos limpia el corazón, después, hermanos. Qué lindo. Por eso dice Dios, yo limpio, dice, lo que está dentro del vaso. Y dentro del vaso está todo nuestro corazón. Nuestro corazón es limpio de todo pecado. Y el Señor nos limpia lo externo. ¿Se imagina, hermanos, cómo es una persona que quizás vivía en forma desordenada o era un indigente, como se dice, hermanos, ¿verdad? Indigente, ¿verdad? Ese es el término. Era una persona así, pero cuando el Señor le limpió por dentro y también por fuera. Ya no va a ser así, ¿no? Ya va a estar cambiadito, ya se va a arreglar bien, va a ir a la iglesia, va a tomar su Biblia, va a caminar, va a decir, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, he recibido a Cristo, soy salvo, Dios me ha salvado, amén. Entonces eso es importante, hermanos. Otros cometen otro error, hermanos, de decir, bueno, ahora que somos salvos, podemos hacer lo que queramos, podemos vivir a nuestra manera. Cuidado, hermanos. Esos también son los salvos, siempre salvos, donde dicen, no, ya no hay que hacer nada. No, la palabra de Dios es bien clara en decirnos. Ahí en Romanos, en el capítulo 6, a ver, veremos. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando? En otras palabras, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nos identificamos con la muerte de Cristo, quiere decir, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Amén. Esa es la palabra de Dios que nos anima y nos dice, ¿seguiremos pecando? No. Es otro error que comete la gente. Dice, ahora ya somos salvos, no, ya no hay problema. Hermanos, es tremendo, ¿no? Tremendo que alguien diga eso. Entonces es bueno, hermanos. Un tercer error podemos decir. Otros dicen, no, como les decía, hermanos. Hay mucha gente que dice, somos salvos por la gracia, pero debemos guardar los ritos. ¿Cuáles son los ritos? Los ritos que dicen los israelitas, hermanos, el pueblo de Israel, y eso estamos viendo en el libro de Números también, que celebraba muchos acontecimientos.
celebraban las fiestas para Jehová. Celebraban fiestas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias y todo eso, ¿no? Igualito tenemos que hacer nosotros, los cristianos, la iglesia también tiene que hacer eso. Tenemos que tener nuestra fiesta de las primicias. No es así, hermanos. Nosotros no podemos añadir eso. Nosotros somos salvos por la gracia de Cristo, para tener una vida en Cristo Jesús. Cristo Jesús cumplió todo eso. Nuestra fiesta en el Señor es, hermanos, cuando nos reunimos, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, cuando usted se congrega, usted tiene que alabarle al Señor. Es el momento, hermanos, que usted puede expresar todo el afecto que tiene a nuestro Dios, el cariño, y decir: Señor, te alabo porque tú me diste la salvación y puedo con gozo servirte, Señor. No tenemos que hacer otra cosa, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, es un error que se comete también eso, que seguimos guardando, dice. Les decía de Gálatas, vamos a ver, me gustaría que algo conozcamos para que usted también algún momento pueda, si alguien le pregunta, ¿puedo guardar yo la ley? ¿Puedo guardar el día de reposo? Todo eso, a ver, en Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, hermanos, los versículos 1 al 3. Miren lo que dice, hermanos. ¿Cómo habían sido los Gálatas? Los Gálatas, hermanos, estaban siendo confundidos un tiempo. Estaban quizás aceptando, porque había judíos por ahí. No, en un momentito ustedes tienen que vivir también como los judíos, ¿no? Oh Gálatas insensatos, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, ustedes están equivocados, están haciendo algo que no debe ser. ¿Quién les ha fascinado para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, hermanos, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Así pues, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por la fe? Por la fe, hermanos. No es por las obras de la ley. Jesucristo cumplió, hermanos. Él cumplió por nosotros la ley para darnos la salvación por gracia. Amén. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Usted se goza y yo me gozo, hermanos. Ahora los versículos 10 al 18, a ver, leamos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué dice? Bajo maldición. Qué tremendo, hermanos. Si por ejemplo dice, no, nosotros guardamos la ley. Con la ley nomás. No, entonces hay que tener cuidado. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No, nosotros guardamos el día de reposo, pero igual cometen, digamos, otros errores, ¿no? Entonces, es maldición. Y que por la ley ninguno, escuche eso, hermanos, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, ¿qué dice, hermanos? Por la fe vivirá. O sea, tú y yo, hermanos, vivimos por fe. Somos cristianos por fe, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha salvado. Amén. A ver, sigamos leyendo un poco más. A ver, ¿qué dice, hermanos? Y la ley no es fe, no es de fe, dice, sino que dice: el que hiciere estas cosas va a vivir por ellas. Lo que dicen muchos también, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Se está hablando de la cruz de Cristo. Para que Cristo Jesús, dice, la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, dice el apóstol Pablo, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, somos de la simiente de Abraham. Si hablamos así espiritualmente, hermanos, no que nosotros seamos judíos, ¿no? Y tengamos la nariz larga, ¿no? Como los judíos, no. Esto pues digo, dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga, dice, para invalidar la promesa. No es que haya otra ley, hermanos. La ley es bien clara, la ley era en el Antiguo Testamento, pero Cristo Jesús cumplió. Y la ley de la gracia, la ley de la misericordia, Dios nos habló. Señor, le dijo alguien se acercó al Señor, le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? El Señor le dijo claramente, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, dice, es semejante, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. En esto se cumple la ley. El Señor nos dice eso. Lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén, hermanos. Es importante, hermanos. En el libro de Éxodo nos habla acerca de la ley, pero es bueno que nosotros sepamos cómo era la ley. Éxodo capítulo 19. Miren, la palabra de Dios es bien clara en decirnos, hermanos. En el capítulo 19 ya hay la enseñanza al pueblo de Israel a través de Moisés. Le dice, Moisés, yo voy a establecer leyes, voy a establecer mandamientos al pueblo de Israel para que los cumpla, para que el pueblo pueda hacer. Entonces dice, si leemos, hermanos, dice, inclusive todos los términos claros, hermanos, podemos leer todos los pasajes, pero ahí está bien claro donde dice, nadie subirá al monte, solamente tú, Moisés. Y cuando descendió, dice, del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos, dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, ni siquiera toque mujer, dice. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y todo el monte Sinaí, dice, hermanos, el verso 19, 18, dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y descendió, el verso 20 dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Era terrible la ley, hermanos. Y en el capítulo 20, ya ahí están los mandamientos. Ahí están los 10 mandamientos. Y si nosotros vemos, hermanos, dice, el verso 20, capítulo 20, versículo 1, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El verso 8 dice, que es el cuarto mandamiento, hermanos, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó, dice, en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El quinto mandamiento aparece ahí. Honra a tu padre y a tu madre. Es el quinto mandamiento. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otro mandamiento, no matarás. Otro mandamiento, no cometerás adulterio. Otro, no hurtarás. Otro, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Otro, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno o cosa alguna de tu prójimo. Entonces, esos eran los 10 mandamientos. Y no solamente eso, hermanos, porque si hacemos lectura ahí, vamos a continuar. En el capítulo 21 nos habla de las leyes sobre los esclavos, leyes sobre la violencia, leyes sobre la responsabilidad de amos, de dueños. O sea, no solamente han sido 10, sino leyes de la restitución, dice en el 22, leyes humanitarias. Y después ya nos habla de las fiestas anuales que tenía el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, para nosotros es importante que contemplemos y digamos, la salvación para nosotros vale en Cristo Jesús. Somos salvos por su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Dios es grande, hermanos. Por eso es importante, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. ¿Me escuchan, hermanos? Tal vez la lluvia está fuerte. Ay, Señor. En el capítulo 2 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, vamos a ver unos últimos pasajes de la palabra. En esta mañana haciendo lectura. Dice el verso 22, dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron ¿a quién? A nuestro Señor. Era niño, a Jerusalén para presentarle al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, dice, 2:22, ¿verdad? Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor. Y presentaron las ofrendas, un par de tórtolas, 2 palominos. He aquí había en Jerusalén, dice, un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel. Amén, hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay una sola ley. No hay 2 leyes. Hay una sola ley que Dios la ha cumplido. Es en nuestro Señor Jesucristo, la ha cumplido para nosotros, para que por gracia conozcamos